Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos comunicamos por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. Se unen a esta red dominica radios amigas como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Anca, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Chota, Cajamarca, Apumaqui Estéreo, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Estamos en los aplicativos móviles, o sea, tú puedes llevarnos en tu teléfono celular, escuchar el programa donde tú desees, en cualquier parte del mundo, en tu aplicativo móvil, y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, viernes. Muy buenos días. Viernes, por fin, viernes de verano. Viernes Acá de todos se verano. van corriendo en un ratito, ya vi. A la playa. A la playa. Hace mucho calor en Lima, les aviso. Ayer qué calor ha Qué calor, hecho. mucho Sí, calor. qué calor. Ya conforme avanza febrero, ustedes saben, nos acercamos a los 30 grados y ahí, la verdad que uno la pasa mal, pero por unos días, la verdad. Así es. Pero en esta cabina no, ¿ah? En esta el cabina aire acondicionado. estamos, pero en el Felices. paraíso. Bueno, ayer mucho laberinto, mucha, en realidad, desinformación, diría yo, sobre la denuncia, pero no es una denuncia, perdón, es una demanda presentada por Odebrecht ante el CIADI para pedir un resarcimiento al Estado peruano por el caso de gasoducto de $1.200 millones. Como explicamos ayer, una cosa es lo que uno pide y otra muy distinta lo que a uno le dan, ¿no? O sea, empecemos por ahí, ¿no? Yo he visto titulares estridentes, gente gritando, ¿no? No hay, primero, ningún pago de $1.200 millones. Y si existe ese pago, será en, ¿cuándo? 3, 4, 5, 6 años. Nadie lo sabe. Y Eso tal va a vez- ser... Y tal vez la demanda no ni sea aceptada. ¿Perdón? La demanda ni... A ver, te explico. Para una demanda de arbitraje, que esto es una demanda de arbitraje, lo primero que es que se presente una solicitud. Y eso es lo que han presentado. Eso, un memorándum en realidad, ¿no? Que tiene los puntos principales de lo que te vas a pedir. Esa solicitud se califica, ¿ok? Entonces, esta organización que se llama CIADI, que es un centro internacional de arbitraje, califica la solicitud. Dice, sí, efectivamente encontramos mérito para que esto se lleve a un arbitraje. Entonces, las partes, el Estado peruano y Odebrecht, en este caso es una empresa que depende de Odebrecht, ¿ok? Para ponerlo de una forma muy sencilla, nombran cada una un árbitro. Esos dos árbitros se reúnen y nombran a un tercero que preside el tribunal. Y se definen las reglas procesales. Si se va a llevar a cabo en París o en Washington, normalmente esas son las sedes, y se presenta una cantidad impresionante de pruebas, expertos, y el proceso es largo y complejo, hasta que finalmente el tribunal arbitral emite un laudo, así se llama la resolución, y el laudo las partes lo tienen que cumplir. Como explicábamos ayer,
en términos generales, al Perú le ha ido bastante bien en el CIADI. Por una razón muy sencilla, aunque parezca evidente. Porque desde hace ya algunos años, el Estado se dejó de defender ante tribunales internacionales con los procuradores peruanos y comenzó a contratar abogados internacionalistas, expertos en estas materias. Ha contratado a estupendos abogados internacionales, porque fíjense, esto es como el tema de la Corte de la Haya. ¿Ya? No te defiendes con tu código civil, o sea, vas a defenderte en otros términos mucho más complejos. Y estos estudios de abogados que trabajan también con estudios de abogados peruanos del primer nivel, han defendido muy bien al Estado peruano. En la gran mayoría de casos, el Estado peruano gana. Y las veces en que ha perdido, no ha pagado ni la 10ª parte de lo reclamado. Entonces, hay una, digamos, por performance, esto puede salir bien. Pero ojo, esto no es como un equipo de fútbol. No es como si tú dijeras, mira, qué bien está jugando Alianza, entonces está en su mejor momento. Ayer nos reíamos, ¿no? Está en su mejor momento Alianza, entonces este partido lo enfrenta con los mejores jugadores. No. Cada caso tiene sus particularidades. O sea, ¿hay alguien que pueda asegurar que Odebrecht no va a reclamar y cobrar algo del Estado peruano? No hay nadie que te pueda asegurar eso. Lo que sí creo que estoy casi seguro es que el Estado peruano no va a pagar $1.200 millones, ni siquiera una cifra parecida. Ese es un problema, además, que se deriva ¿de qué? Se deriva del cierre del contrato por el gasoducto en el año 2017, alegando una causal de resolución que es válida, que es decir, señores, ustedes no han podido conseguir el financiamiento al cual se comprometieron cuando ganaron la licitación en el 2014 me parece. No lo han conseguido. El Estado peruano no lo va a poner, por lo tanto se resuelve el contrato. Pero hay un asunto más que es importante. El contrato tiene una cláusula anticorrupción que el Estado peruano no ha invocado porque la investigación del caso gasoducto está en marcha. Esa investigación no ha terminado. Pero si esa investigación, en el transcurso del proceso ante el CIADI, logra probar fehacientemente que en el otorgamiento de la buena pro hubieron actos de corrupción, el Estado peruano está exonerado de pagar por lo menos compensaciones por daños. Probablemente tenga que pagar ¿qué? El gasto que ha hecho el contratista. ¿Por qué? Porque los tubos que están ahí hay que pagarlos porque no son del Estado peruano, son del contratista. Entonces puede compensar algunos activos que se han pagado, ¿ok? Pero nada más. Y ese podría ser probablemente el arreglo. Ahora, es verdad que Odebrecht ha tratado de llegar a una negociación sobre estos temas en varias reuniones con el Estado peruano. Recientemente han reclamado esto. Y el Estado peruano ha dicho, nosotros no tenemos fecha para convocar a una nueva licitación. Lo queremos hacer. Es prioritario. Tiene sus etapas, pero no tenemos fecha. Y por lo tanto ustedes tienen que esperar a que haya una nueva licitación y con un nuevo ganador, ese ganador tiene que compensar los gastos ya efectuados. Pero todavía eso no ha sucedido. ¿Puede suceder en los próximos 5 años? Puede suceder también. Con lo cual el Estado peruano no desembolsa nada, sino el nuevo contratista. Es fácil de entender, ¿no es cierto? No es nada complicado. Ahora, ¿qué pasa si justamente la Procuraduría y la Fiscalía, en el marco de las investigaciones Lavallato, y sin la colaboración de Odebrecht, descubre alguna causal de corrupción? Lo que sucede es que ya el caso gasoducto no entra en el convenio de colaboración eficaz. ¿Y eso a quién perjudica? A Odebrecht. Porque al no entrar en el convenio de colaboración eficaz, se le aplican todas las sanciones penales.
completas. Entonces, va a llegar un momento en que si la Procuraduría, si la Fiscalía, sin la colaboración de Odebrecht, logra encontrar información valiosa que determina, por ejemplo, como dijo ayer el fiscal Vela, que hay un pacto colusorio. ¿Qué es un pacto colusorio? Yo y tú nos ponemos de acuerdo para que el Estado peruano pierda. ¿Ok? Ahora, yo creo que la Fiscalía tiene que hacer un mejor trabajo de investigación sobre dónde está el pacto colusorio, porque hasta ahora no encuentra que los funcionarios del Estado hayan participado en ese pacto colusorio. Entonces tiene que buscar en otro lado, y es cuestión de paciencia, y de repente lo encuentra de nuevo en el transcurso de la reclamación. Odebrecht tiene que estar muy seguro, ¿no es cierto?, al hacer esta reclamación, que la Fiscalía no va a encontrar nada. Pero yo creo que la Fiscalía tiene un camino, y es posible que con la colaboración de algunas personas pueda encontrar ese camino fuera de Odebrecht que demuestre que ha habido un pacto colusorio. No sobornos, sino colusión. Es decir, nos ponemos de acuerdo para que yo gane. Si se prueba eso, se aplica la cláusula anticorrupción. Si se aplica la cláusula de corrupción, el Perú tiene frente al CEADE una posición muy sólida. En este momento no la tiene, porque finalmente tú tienes que pagar, ¿no es cierto?, lo que se ha invertido y tienes que reembolsarlo. En este momento no la tiene, pero podría tenerla, y por eso hay tiempo. Todo esto va en una mano, pero hay que ver la reacción. Como dicen los oyentes, ayer la mafia enloqueció. Enloqueció porque pensó que por fin podía botar a patadas a los fiscales. Se equivocó de cabo a rabo porque, bueno, la mayoría no son abogados o no ejercen como abogados. Pero hay que señalar varias cosas, ¿no? Sobre todo a través del Twitter, que es la red social donde yo me muevo, ¿no? Temprano en la mañana comentábamos el tuit de Pedro Gonzalo Chávez, fiscal supremo. Luego las declaraciones de Tomás Aladino Gálvez en el mismo sentido. Estos fiscales son unos incompetentes, como si ellos hubieran resuelto el contrato del gasoducto. ¿Qué tendrá que ver la Fiscalía con la resolución del contrato del gasoducto? Y Pedro Lachea, el presidente de la Comisión Permanente, también diciendo que son unos incompetentes. Entonces tenemos acá fiscales supremos, el presidente de la Comisión Permanente, expresidente de un poder del Estado, en campaña. Y un dato adicional más, que a mí sí me preocupa porque yo lo he vivido y se los he contado a ustedes, ¿no? Ayer el fiscal José Domingo Pérez ha narrado que una turba de desadaptados, así lo llamó, fue a la oficina de su esposa, que trabaja para el Estado, a insultarla en la calle. Como ustedes recordarán de la entrevista que tuvimos acá con Marta Chávez, y en reiteradas entrevistas con Marta Chávez, repite y repite que la esposa del fiscal trabaja para el Estado, como si esa fuera una actividad delictiva. Y no lo es, porque decirlo es difamación. La señora trabaja mucho antes en el Estado peruano que el esposo. Mucho antes que el esposo. Pero claro, como acá las mujeres no valemos nada, ¿no es cierto? Entonces ella tiene el trabajo por el esposo, en la lógica conservadora de Fuerza Popular. Y de sus allegados, porque el discurso de Marta Chávez coincide con esta portátil vinculada electoralmente recientemente a Solidaridad Nacional, que todos sabemos el castigo que ha sufrido, el castigo que le ha dado el pueblo en el momento de las elecciones. Los personajes que integran esta portátil ya están plenamente identificados por la policía, y si necesitan mi ayuda, yo encantada me pongo a disposición de la policía para decirle este y este. ¿Por qué? Porque hace unos meses las mismas personas que han ido a la República, que han ido a la puerta de IDL Reporteros, se presentaron en la librería Crisol mientras presentábamos el libro de Sergio Tejada. Y la verdad es que las personas que estaban presentes, personas mayores, no eran ahí jovencitos, personas ya de cierta edad, los enfrentaron, pero con una valentía, y les gritaron fuera delincuentes y no los dejaron pasar.
Pero ayer, obviamente, en una oficina pública, una persona que tiene un cargo público no puede hacer eso. No puede hacer eso porque esto es justamente una provocación. Hay dos cosas que se tienen que hacer. Primero, ponerle seguridad a la familia del fiscal, porque es evidente que estas personas son muy violentas. Quien los dirige, un sujeto que tiene un alias, se llama J. Maelo. se apellida Muñico, Muñico. y fue candidato al Congreso. Sacó 1.500 votos. 1.500 votos 1.500 votos. de un padrón de 8 millones, para que vean la popularidad que tiene el sujeto. Entonces, este sujeto, alias, porque ese es su alias, Maelo, dirige a estas personas, pero el señor tiene antecedentes por asesinato. Entonces estamos hablando de personas con antecedentes graves de criminalidad organizada, porque el asesinato se realizó en banda, eran más de 2 personas. Entonces, creo yo que la señora Pérez tiene todo el derecho a que el Estado le coloque una seguridad mínima que la acompañe en sus actividades. Porque, digamos, yo estoy un poco loca, ¿no? Entonces yo me enfrento a ellos, los acerco, les tomo fotos, me río en su cara, ¿no? Yo les gritaba y decía, a ver, tóquenme pues, tóquenme. Me ponen un dedo encima y terminamos todos en la comisaría. Y no se acercaban, ¿eh? Porque yo me acercaba y yo retrocedía, que era muy gracioso. Vengan, pues vengan. Pero yo entiendo que no todo el mundo tiene el mismo carácter, yo estoy un poco chiflada, y obviamente si eres funcionario público, lo que quieren es que tengas una conducta que es impropia de un funcionario público. ¿Para qué? Para sacarte el puesto. Es gente llena de maldad. Estamos hablando de realmente de gente o sea, de lumpen, pero de lumpen lleno de maldad, de gente muy mala. ¿Cuál es el siguiente paso? Ir al colegio de los niños. O sea, es gente muy mala. Entonces, dos cosas. La primera, seguridad. Pero la segunda, que se procese a estas personas. La Policía Nacional y la Fiscalía tienen que iniciar acciones procesales, porque no está bien esto que es acoso. En este caso es acoso. Y un acoso político espantoso. Las personas tienen derecho a vivir en paz y a trabajar en paz. Entonces hay que tener en claro que esto no se va a detener. Estas personas han perdido las elecciones. Y al perder las elecciones, tienen que enfrentar una realidad que no quieren enfrentar y regresan a las andadas. Así es. Para que quede claro. ¿Esto va a continuar, como les digo? Sí. Porque es evidente que lo que están haciendo los fiscales molesta a muchas personas. Y las molesta porque las coloca en una situación muy difícil frente a la administración de justicia. Y además es curioso porque mientras esto sucede, Keiko Fujimori, en prisión, quiere dar la imagen de un fujimorismo juvenil, renovado, con una cara distinta. Y la verdad es que no sé cómo puede eso ser consistente con esta portátil de gente, reitero, muy extraña. Yo los he visto cara a cara. Hay una señora que se cubre la cara con el pelo largo y se pinta la boca, digamos, de un rojo intenso y gesticula y grita, y de verdad que parece que estuviera bajo la influencia de algún tipo de sustancia. O sea, yo si fuera la policía, primero los detengo y todos a peritaje toxicológico, ¿eh? Porque están en un estado de gesticulación e histeria bastante extraño, la verdad. Y uno no sabe si están bajo la influencia de algo, pero parecen, ¿eh? A simple vista parecen. No son muchos, ¿eh? Estamos hablando de unas 15 personas. Como dicen, 4 gatos, literalmente. Pero sí asustan y sí molestan, reitero, Y porque el que lo lidera... porque van con parlantes, ¿no? Claro, Van con exactamente, todo un equipo. perturban el orden público, son violentos, y creo yo que, así como ellos terruquean a todo el mundo, esas son prácticas terroristas. Son prácticas de amedrentamiento. ¿Qué es el terrorismo? Es crear zozobra. Eso es lo que buscan crear, zozobra.
Entonces yo sí creo que a estas alturas la Policía Nacional y la Fiscalía correspondiente de prevención del delito probablemente tendría que tomar acciones para que esta gente deje de molestar a las personas comunes y corrientes que no tienen por qué soportar sus agresiones, ¿no? Así como cuando pedimos que a las personas que toman una carretera se las lleven detenidas porque están perturbando el libre tránsito, a estas personas se las tienen que llevar detenidas. Por supuesto, el líder, que tiene, como reitero, antecedentes criminales, ayer ponía en Twitter: hemos hecho una práctica pacífica, que no sea llorón. Así es. ¡Qué vergüenza!, ¿no? Ha sido candidato de Solidaridad Nacional. Y como reitero, Marta Chávez, en cuanto a entrevista está, lo único que repite es que la esposa del señor José Domingo Pérez trabaja para el Estado peruano. Bueno, ella también trabaja para el Estado peruano. Marta Chávez trabaja para el Estado peruano. Ha sido asesora del Congreso anterior y ahora es congresista. ¿No? Terrible. Y yo sé que hace muchos años, en el año 2000, un grupo de personas fue a tirarle basura a la casa de Marta Chávez. Y su esposo salió con una manguera y los enfrentó. Y estuvo mal que hicieran eso. Claro que estuvo mal. A la casa no se va. Pero está peor, mucho peor, lo que este grupo está haciendo con personas inocentes. Y ayer el señor José Domingo Pérez dijo una cosa que es verdad. Que se metan contigo, o sea, que se metan conmigo, yo no tengo ningún problema. Pero no se metan con mi familia. Eso sí es inaceptable. Así que espero que pronto la Fiscalía, reitero, y la Policía Nacional, que ya inteligencia debe tener perfectamente mapeado a este grupete, tenga la habilidad suficiente para iniciar los procesos penales correspondientes contra estas personas. Mínimo por perturbación del orden público, pero mínimo. Y también me imagino que estarán tratando de molestar al equipo, al coordinador, al señor Rafael Vela, también a su esposa, a su familia, ¿no? Porque todavía no han ido a esa movilización, pero no me extrañaría que lo hicieran, en cualquier momento. O sea, primero iban a cualquier evento donde se presentaba Gustavo Gorriti. Pero claro, después de la expulsada que le pegaron de Crisol, tú no sabes lo que era el coro que gritaban, una cantidad de gente que gritara fuera delincuentes. Y en ese momento no sabíamos el récord criminal del líder, ¿eh? Que reitero, tiene un muerto en su haber, del cual salió bien librado porque su padre es juez. Imagínense, el padre es juez todavía. Por eso salió bien librado, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir ahora a la pausa, pero vamos a realizar con una historia muy especial. Hace unos días, yo y Abel, cada uno por separado, pero yo la leí en Facebook, un hilo largo en Twitter también. Hace unos días leímos la historia de una joven profesional, ella se llama Fabiola Arce, va a estar en unos minutos con nosotros, sobre su experiencia en la Cancillería. Y esta experiencia es una experiencia que narra un modus operandi en el trato a las mujeres profesionales en la Cancillería. Y yo creo que es una forma de tratar a las mujeres que no solo se puede encontrar en la Cancillería, sino en otras organizaciones jerárquicas del Estado peruano. De ahí la importancia de su denuncia. Ustedes recordarán ese audio espantoso del entonces presidente de la Corte Superior, Callao Huerta Ríos, presionando a una persona subordinada para favores sexuales. O sea que no es raro, ¿no es cierto?, que el acoso sexual ocurra dentro de un centro de trabajo jerárquico, de algún tipo de jerarquía dentro del Estado peruano. Y esta es una llamada de alerta, más allá de la denuncia puntual que ya nos va a contar. Es una llamada de alerta porque hay todavía lugares de la sociedad peruana donde el acoso a las mujeres es
tolerado. Vamos a hablar con ella en un instante. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Por verano, 500 soles de descuento en cualquiera de las técnicas de cirugía para eliminar la miopía. Oculáser, líderes en láser para la visión. Hospital de la Caridad San Martín de Porres, obra social de los frailes dominicos del Perú. Campaña de salud. Consulta especializada de cirugía, de lunes 3 al sábado 8 de febrero. Consulta especializada de psicología, de lunes 3, miércoles 5 y viernes 7 de febrero. Consulta especializada de odontología, del martes 4 al sábado 8 de febrero, completamente gratis, de 7:30 de la mañana a 12:30 de la tarde. Girón Callao 571 en Lima. Hospital de la Caridad de San Martín de Porres. Radio Santa Rosa te lleva de peregrinación a Tierra Santa, tras los pasos de Jesús, del 18 al 23 de septiembre del 2020. 9 días y 8 noches en Tierra Santa. Visitaremos Tel Aviv, Cesarea, Haifa, Acre, Galilea, Tiberias, Nazaret, el Monte de los Olivos, Belén, Getsemaní, Ciudad Vieja de Jerusalén, Eicarén, Masada y Mar Muerto. Informes y reservaciones al 555-3878, anexo 101. WhatsApp 959-679-662. Quirón Camaná 158, Lima. Radio Santa Rosa te lleva a Tierra Santa. Inscríbete ya. Cupos limitados. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco también nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Apurímac, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo, Aimetagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Estamos en los aplicativos móviles de todas las plataformas y también estamos en la página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María. Bueno, antes de empezar una entrevista, solamente decir una cosa que me preguntan bastante. Pararte a insultar a la esposa del fiscal, ¿eso es libertad de expresión? No. El derecho que está en la Constitución tiene límites. Todo derecho tiene límites. Y la libertad de expresión también los tiene. Y el límite más importante es el derecho al honor de las personas y a la intimidad de las personas. Ir a pararse a la puerta del trabajo de una persona viola su intimidad, pero también viola el derecho a su honor y su buena reputación. La libertad de expresión tiene límites muy claros en la Constitución porque no hay derechos absolutos. Entonces, estos delitos contra la intimidad, contra la privacidad, contra el derecho a trabajar, en condiciones normales, no puede ser vulnerado por 10, 15 personas y hasta menos
que hostilizan permanentemente a personas que están solamente haciendo su vida regular. Eso no es libertad de expresión. Eso jamás ha sido libertad de expresión. Y yo espero que también haya una aclaración sobre esto en cualquier procedimiento. Además, la difamación es todavía en el Perú un delito. Hay una discusión sobre si debería serlo o no. Pero hoy día la difamación es un delito que tiene 1 a 3 años de pena. Y reitero, la Fiscalía tiene que comenzar a trabajar. Y los agraviados también. En IDL han comenzado a llevar a algunas de estas personas al sistema de justicia, a acusarlos por difamación. Las resoluciones todavía no las conocemos, pero esperamos que pronto tengamos algún tipo de respuesta del sistema de justicia sobre estos actos, que son actos realmente, como dijo el fiscal ayer, propiciados por una turba de desadaptados. En fin. Además, si el señor Maelo tuviera, pues, reputación social para lo que está haciendo, sería congresista. No sacó ni los votos de su familia. Una cosa vergonzosa. En un partido que no pasó la valla, él sacó creo que 1.500 votos de un padrón de 8 millones de limeños. Realmente una vergüenza. Pero bien, vamos a esta historia que les había ofrecido. Una historia muy interesante porque yo la leí en el Twitter, la compartí, porque como vamos a ver esta mañana, tiene muchos ángulos que creo que son muy valiosos para cambiar la vida profesional de muchas mujeres en el Perú que trabajan en el Estado, sobre todo en organizaciones jerárquicas, donde son maltratadas por su condición de mujer. Gracias por estar con nosotros. No, gracias, Rosa María, gracias a ambos. Hay que acercarse al micrófono. Bueno, porque si no nos acercamos al micrófono, no tenemos posibilidad de ser escuchadas, y esto es algo muy, pero muy importante. Fabiola Arce, cuéntanos un poco quién eres, politóloga, profesora. sí, soy politóloga, me he dedicado a la investigación social durante ya varios años y además soy predocente en la PUC, docente en el IEPUC. Y bueno, ahora asesoro también políticas públicas, en fin. Muy bien. Tú narras una serie de hechos que ocurren ¿en qué años en este relato? Entre el 2016 y el 2017. Por lo tanto son más o menos recientes, ¿no es cierto? No son de los 90, digamos, son 2016-2017. Muy bien. Una joven politóloga recién egresada de la universidad, entras a trabajar por concurso a la Cancillería. ¿Es tu primer trabajo profesional? No realmente, yo ya había trabajado antes en el Estado, había trabajado en la SUCAMEC antes y luego había estado trabajando en la PUC, ¿no? En una plataforma de diálogo. Entro a Cancillería en un proceso que, si bien tiene una suerte de preconcurso, en realidad es un proceso de contratación por terceros, con lo cual no es una convocatoria tipo CAS, que son completamente abiertas, pero sí que tiene un proceso previo de selección, digamos. Claro, pasas por una entrevista, presentas un currículum, etcétera. Muy bien. Hasta ahí todo iba bien. Pero yo quiero ir a hoy, porque hay un gatillo en toda esta historia. Tú cuentas en el hilo que pones en Twitter que fuiste a ver esta película Escándalo, Bombshell, que es la historia de lo que pasan las mujeres de Fox News en los Estados Unidos. Y es una película muy buena, es ese tipo de películas como Spotlight o como El bosque de Caradima, que gatilla en las personas la idea de, perdón, ¿esto me ha pasado a mí? ¿Qué pasó cuando viste la película? Yo creo que había muchas cosas. Yo esta situación ya la había reconocido como acoso antes, pero la película tiene este componente de, yo lo que digo en el post de Facebook es literal. Yo sentí que la película tenía que venir con una suerte de nota preliminar, de una advertencia, por si acaso, si esto te pasó, prepárate para lo que vas a ver, ¿no? Y la historia
te mete en múltiples historias de acoso. Entonces creo que para la gran mayoría de mujeres de este país que ha vivido algún u otro tipo de situación de acoso, es muy fácil vincularse con el relato y es muy fácil que te toque personalmente, ¿no? ¿Qué es el acoso? En realidad allí hay como clasificaciones jurídicas entre el acoso sexual y el hostigamiento. El hostigamiento tiende a estar más regulado laboralmente, pero en realidad es, y casi lo voy a definir un poco más personalmente, al margen de su definición legal, pero es todas las aproximaciones, más allá de que tengan un contenido explícito sexual o no, que claramente no se correspondan al espacio laboral o al contexto de las funciones laborales en específico y que constituyan incomodidades severas o algún tipo de incomodidad en las personas que forman parte de la dinámica, pueden constituirse como situaciones de acoso o hostigamiento, ¿no? O sea, lo que tiene que haber normalmente es una relación jerárquica, es decir, una relación de poder, una subordinación, y al mismo tiempo una incomodidad en la víctima porque las tareas que se están requiriendo o la conducta que se está requiriendo no es la que corresponde al perfil del trabajo. Exacto. Esa es más o menos la idea. Sí. Entonces, a mí me han contratado para, no sé, desarrollar una política pública, hacer un plan de acción, y de repente el jefe quiere que almuerce con él. Pero no para hablar de trabajo, no para almuerzos de verdad, sino porque quiere que yo lo acompañe, satisfaga sus necesidades de compañía, y eso es completamente inaceptable. Sí, totalmente. O sea, yo lo he narrado en ese momento. Además, escribí literalmente todo lo que me salió. Y claro, y conmigo se dieron ese tipo de situaciones de, como tú dices, almuerzos en los que literalmente no hay ningún tipo de contenido. Además que eran claramente enmarcados como un supuesto almuerzo de trabajo o un supuesto almuerzo de celebración, que no terminaba siendo tal. Además, la persona a quien yo me refiero en particular tenía problemas con el alcohol, claramente tenía un nivel de consumo que no era regular ni aceptable en contextos laborales. Ni siquiera en Cancillería. No, por supuesto que no, y yo creo que además el estereotipo que fijamos a las personas del servicio diplomático no siempre se corresponde. Era un caso en el que claramente era un problema con la bebida, y mucho de su comportamiento inaceptable estaba vinculado a su consumo, pero también había mucho comportamiento que simplemente no estaba vinculado al consumo del alcohol. Ahora, ¿qué pasa con las personas que dicen, no, es un malentendido, la famosa palabra? Es un malentendido. Mira, en realidad es una persona que ha querido tener una cortesía contigo, que ha querido ser agradable, que ha querido crear un ambiente de trabajo amable, y tú lo has interpretado mal. La culpa es la víctima, como siempre, ¿no? Uh-huh. Es un malentendido. ¿Cómo se responde a eso? Yo creo que hay muchísimas cosas objetivas que están enmarcadas por la propia situación. Una de ellas es, yo trabajaba para la dirección general que él dirigía, ¿no? Su vínculo conmigo era estrictamente laboral y así tenía que mantenerse. Es hasta un rasgo de profesionalismo y de ética profesional. Pero además de eso, yo he trabajado con muchísimas personas de muchas culturas distintas y de muchos países diversos, y no he tenido este tipo de problemas. Yo estoy 100% segura de que este no es un caso de interpretación, porque incluso en contextos culturales diversos, esto es total y completamente inaceptable. Y he tenido ya voces de colegas que me lo han dicho con claridad y que me están apoyando durante el vamos proceso. A ir paso a paso con los otros testimonios, porque claro, lo que ha resultado de este testimonio es que inmediatamente, y pasa esto mucho, otras personas dicen, a mí también me pasó lo mismo, y nunca lo conté, porque me iban a acusar de loca, de exagerada. Entonces, vamos paso a paso. Para ti no hay posibilidad de un malentendido, de un problema cultural. Es decir, señores mayores que trabajaron con mujeres en los 60, 70, 80,
donde ciertas libertades, porque se tomaban ciertas libertades, estaban permitidas, o eran toleradas, o eran socialmente aceptadas. ¿Eso es posible? No, y no por un tema bien simple. Así atribuyas algún tipo de comportamientos a características culturales, que sería perfectamente válido. La cultura no es algo que siente las bases necesariamente para todos aquellos comportamientos que se deban aceptar en un marco de derechos. Y hay muchas cosas que culturalmente tienen que cambiar, si ese es el caso, porque yo no soy quien para decir si ese es el caso de la cultura de Cancillería o no, y si eso se corresponde o no a la cultura que debería tener alguien del personal diplomático. Mi sensación es que no, pero incluso si fuera el caso, entonces eso sería algo a cambiar. O sea, no puede ser posible que la cultura de Cancillería y del personal diplomático se atribuya ese tipo de facultades de forma total y completamente impune por fuera por completo del marco de derechos. Ahora, la otra cosa que te pueden decir es, pero si nunca pasó nada. O sea, oye, jamás te tocó. Uh-huh. No te tocó. ¿Qué pasa? Ese es un tema para mí muy importante, y de hecho gracias por preguntarlo, porque ese es el punto por el cual no denunciamos. Exactamente. Ese es el punto que sentimos que no deja evidencia, ese es el punto que nos hace dudar a nosotras mismas de que eso está ocurriendo. Creo que en muchos casos, cuando estás por la calle y alguien te mete la mano, que a muchas de nosotras también nos ha pasado, no te cabe duda. Claro. Sabes que eso ocurrió, lo sentiste, tienes cómo encararlo. Con el acoso sexual y el hostigamiento no es igual, porque te pones tú misma en la posición de duda. Y te lo digo como activista de derechos humanos, yo me he preguntado tantísimas veces. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no reaccioné antes? ¿Por qué no reaccioné de forma más dura? ¿Por qué no hice esto? Ahora peor, ahora con todos los mensajes que me llegaron, me he preguntado tantísimas veces cuántos casos podría haber frenado si hubiera armado esto como antes. Realmente un caso inmenso antes, ¿no? Lo que es cierto es que también toca reconocer que la posición de vulnerabilidad es algo que simplemente no se controla, pero sí es importante saber que, claro, el acoso o hostigamiento no necesariamente está plagado de tocamientos indebidos. Y eso es importante reconocerlo, porque la incomodidad de esta suerte lo que yo describo como este tipo me daba arcadas, y literalmente me daba arcadas. Me daba cara. Me daba arcadas. Arcadas. Sí. Hay una frase que las chicos dicen ahora, me metió cara. Me he tenido que preguntar. Claro, que se te acerca a una distancia culturalmente inapropiada. Sí. Ahora, yo soy, eso también hay que decirlo, ¿no? Yo soy una mujer alta para el promedio, yo soy una mujer más fuerte que en nuestro promedio cliché de lo que significa ser mujer, digamos. Y además soy una mujer que físicamente expresa mucho de lo que marca la pauta. Exacto. Entonces, yo no sé si este mismo tipo hubiera tomado otro tipo de aproximación física conmigo si es que el caso hubiera sido distinto. Claro. Es posible. Ahora, en esta película, Escándalo, hay un problema bien complicado, ¿no? Que es hasta dónde las mujeres aceptan para que su carrera no se vea perjudicada, o puedan ascender, o obtener mejores puestos. Y es un asunto bien difícil de contestar, porque la crítica es, pero tú sabías, si te quedaste ahí era porque tú aceptaste. ¿Cómo se responde a esa carga de la prueba puesta sobre la que es acosada? Y la razón por la cual las mujeres no denuncian. Exacto. Yo creo que en el caso de Cancillería es particularmente visible, ¿no? En mi caso, lo que ocurría y lo que ocurrió en el momento en el que efectivamente yo distingo que esta situación es algo que tiene que parar y la empiezo a socializar, fue que yo estaba como a la mitad, poquito después quizás del plazo de la mitad de mi orden de servicio. Claro. Si yo me arriesgaba a un informe de incumplimiento sobre esa orden, no solamente no me pagaban, sino que me arruinaban la carrera pública. ¿Así es? Y yo he estudiado durante años para involucrarme en políticas públicas, para estar vinculada con el Estado. Soy una comparativista, veo temas de Estado e interestatales. En este país no hay muchos lugares en donde te puedas desempeñar en esa área. Y eso hay que decirlo con claridad. O sea,
Cancillería es una institución particular por una serie de cosas. Una de sus particularidades es que es uno de los pocos espacios en donde te puedes desempeñar si es que esa es tu área de expertise. Y lo que es cierto es que en el país no todas las personas que tenemos esa área de expertise tenemos intención de entrar al servicio diplomático. A muchas de nosotras no nos importa, como a mí, nunca lo vi con interés. Entonces, ese es uno de los puntos. Otro de los puntos es que en Cancillería yo sí siento que esto se ha vuelto hábito de la forma más impune, en parte porque los ascensos están condicionados a la buena opinión del resto. Entonces, si tú ves dentro del personal diplomático, y esa es, y yo lo digo un poco en el post, yo tuve suerte. Si yo hubiera estado dentro de la carrera diplomática, como de hecho ha ocurrido con muchas de las personas que me han escrito, muy probablemente este caso sería muchísimo más difícil, porque mi carrera dependería en estricto de la opinión de mis acosadores o de quienes fueron sus amigos cercanos. Eso es atroz. Ahora, estas instituciones jerárquicas pues tienen esas características, pero hay también cosas que se pueden hacer. Ahora, antes de pasar a lo que se puede hacer en el futuro, hay que hablar de un tema que es bien importante. Te pueden decir, no, Fabiola, te tocó un mal tipo, te tocó una mala persona. Siempre hay esos elementos en todas las instituciones, pero esto no es institucional. Sin embargo, en tu relato, tú nos dices, esta es una práctica institucional, y eso creo que es gravísimo. ¿Por qué dices eso? Porque te pasó más de una vez. Porque me pasa más de una vez en corto tiempo. Con distintas personas. Con distintas personas. Además, con una fórmula de comportamiento que ya ha sido muy naturalizada. O sea, la forma en la que estas personas se comportan, tú te puedes dar cuenta fácilmente que no es la primera vez que lo hacen. Tienen una serie de comportamientos casi pautados. Y claro, yo estudio ciencias sociales, entonces me es un poco más fácil quizás identificar ese tipo de comportamientos. Que son, por ejemplo, primero halagarte. Incluso cosas más institucionales, utilizar el vehículo de Cancillería cada vez que te quiere transportar hacia algún lugar donde finalmente no hay ninguna reunión. O sea, te mandan el carro. Este tipo guardaba licor en el auto de Cancillería, ¿no? Y te invitaba para que tomaras con él. Y a veces incluso en algún almuerzo en el que estuvimos yo y otra colega, nos intentaba forzar a ambas para que tomáramos, y era totalmente ridículo, ¿no? Era un día de semana, era un almuerzo que supuestamente era de trabajo, además de ser total y completamente inapropiado, porque además este tipo era muy soez, era algo ridículo, ¿no? Era una situación que ella abordaba con el ridículo. Y claro, y él terminaba pues relativamente ebrio, finalmente nunca volvía a la oficina, o sea, ese tipo de cosas. Ahora, te puedes decir, no, mira, es un problema de alcoholismo particular de este señor. ¿Por qué crees que es institucional? Yo creo que es institucional, uno, porque ya cuando yo empiezo a socializar el caso en Cancillería, la reacción nunca fue ¿cómo es posible que haya ocurrido esto? ¿No? En el resto de mujeres y en el resto de personas que supieron o no supieron del caso, en los mejores casos, que los hubo, algunas personas del servicio sí efectivamente se indignaron muchísimo. Sí lo narras también, que es bien interesante, porque dice, he tenido jefes estupendos, gente muy, muy preocupada por esta situación, comprometida con un cambio, etcétera. Exacto. Pero lo que es cierto es que la situación no es de sorpresa, ¿no? Cuando yo empecé a contar lo que pasaba, mis colegas mujeres me decían, bueno, a mí también me pasó, o a tal persona le pasó algo peor, o ¿con quién te pasó? Ah, sí, él tiene mala fama, etcétera, etcétera. Pero la reacción... Dicen, ten cuidado. Si vas a salir a almorzar con ese señor, ten cuidado. Que de hecho es el tipo de relato por el que me han escrito. Hay alumnas de la Academia Diplomática que me han escrito y que me han contado que ellas saben que tienen que tener cuidado, pero que no sabían bien qué tipo de acciones podían llevar a que tuvieran cuidado, y que me agradecían el post por eso. Claro. Ahora vamos a las acciones, porque en teoría todas las instituciones públicas y privadas del Perú hoy por ley tienen que tener comités contra el hostigamiento sexual. ¿Y qué pasa? Que en el sector público, yo no digo que sea letra muerta, pero en realidad prácticamente no se instalan, no reciben quejas, no tienen la efectividad que se les exige en el sector privado, porque SUNAFIL sí va. Cuando hace una inspección dice, ¿dónde está el comité? Porque se acaba de formar. Perfecto.
Pero en el sector público hemos visto lo que pasa en el Poder Judicial es escandaloso. Sí. Ese audio de Walter Ríos exigiendo favores sexuales a cambio de una resolución, según las personas en el Poder Judicial, esa no es la excepción, es la regla. Entonces, ¿qué se puede hacer desde el Estado como política pública, de experto en políticas públicas, para cambiar este modus operandi tolerado, como dices, normalizado, y hacer que la vida profesional de las mujeres sea mucho más vivible, ¿no? Yo creo que lo primero es aceptarlo. Y es algo que hasta ahora no siento que haya ocurrido. De hecho, hubo una aproximación a mi caso por parte del viceministro, que yo obviamente agradezco en términos de su preocupación. Tú ya no trabajas en la Cancillería. No. De hecho, es en gran medida uno de los motores que ha sido... De la ventaja, claro. Que ha ayudado a que ponga este testimonio en público, ¿no? Pero yo creo que lo primero es admitirlo. Lo primero es decir que al margen de cualquiera de los casos que puedan salir o no, eso existe y hay que admitir que es una práctica institucional que hay que revertir. Claro. Y hay que admitir su institucionalidad, hay que admitir su frecuencia, hay que admitir que ese es un fenómeno que se da y que se da con más gravedad en unas instituciones que en otras, claro. Pero que se da. Lo otro que hay que admitir es que incluso nuestros protocolos legales y nuestros procedimientos no todos están a la talla de la normativa internacional. Y eso es algo que también ocurre. Hay muchas cosas que nuestra propia ley podría incluso mejorar. Y allí ya es otro tema de en dónde se va a debatir, y etcétera, etcétera. Pero incluso la ley que tenemos ahora no está completamente adaptada en todos lugares. Ayer Defensoría del Pueblo ha mandado, ayer o anteayer me parece, Defensoría del Pueblo ha mandado un oficio a Cancillería resaltando que justamente su normativa vinculada a tema de atención a casos de acoso o hostigamiento no estaba de acuerdo a la ley. Ni siquiera la nueva ley. ¿Por qué? Porque todavía no la han adaptado. A mí no me puede decir una institución que está muy preocupada por el tema y que ni siquiera se preocupa en adaptar sus procesos internos. Claro. Eso por un lado. Y luego, a mí no me cabe duda de que esto es institucional, porque si fuera un caso tan aislado, si fuera un caso tan excepcional, si fuera un caso que efectivamente ocurre una vez en la vida y ya, el viceministro no te contacta al día siguiente. No, y no solamente eso, sino que esa persona hubiera sido separada ya de la institución. Sí. Y no ha sido separada. Pero no ha sido separada y probablemente igual hubiera tenido que seguir un proceso y etcétera, etcétera. Pero para mí lo que sí ha sido muy claro es que esto ha despertado mucho dentro del servicio diplomático también, y lo sé también por todos los mensajes que me han llegado. ¿Cuántas mujeres más o menos crees que se han contactado? Esto ha sido hace 2 días, ¿ah? Ha sido hace 2 días. ¿Cuántas mujeres se deben haber contactado contigo ya? Mira, contándome cosas específicas, son más de 20. ¿Qué? Sí, son más de 20 de distintas instancias, o sea, personas de la Academia de Diplomacia, personas del servicio diplomático que pasaron por distintas cosas en distintos años, secretarias del servicio, colegas del trabajo mío. Se han contactado 2 personas que a partir del testimonio, yo no he tenido relación con ellas, y a partir del testimonio han reconocido el modus operandi del mismo tipo y me han dicho, yo sé que es porque me ha tocado lo mismo. O sea, ni siquiera con los nombres, o sea, ellas te dijeron el nombre. Sí, ellas me dijeron, y además era claro que habían estado en las mismas áreas porque me daban los nombres de otras personas alrededor y de sus propias vivencias, ¿no? O sea, con su propio testimonio. ¿20? Sí, es un montón. Mujeres del servicio diplomático que están en el exterior, personas que dieron una entrevista a Cancillería, las acosaron durante la entrevista y decidieron no volver nunca más. De hecho, el testimonio que motiva que yo haga esto formal ante la Comisión de Asuntos Disciplinarios es el testimonio de una ex alumna mía que se contacta conmigo y me dice que después de que ha llevado el curso conmigo, va y postula prácticas en Cancillería. Y durante la entrevista, ella pasa por una entrevista por recursos humanos, luego la hacen pasar por una entrevista con el embajador, que ella describe como 40 minutos de tortura, en que la acosan. Y finalmente el embajador la agarra del brazo durante como 30 segundos y le dice que por favor vuelva a postular. O sea, realmente, y honestamente, y te lo digo también como persona que es parte del personal docente, yo digo,
preparo a la gente profesionalmente y me esfuerzo en hacerlo para que salga un ambiente de trabajo que claramente es hostil a una mínima conducta de decencia profesional. Entonces, realmente para mí ese ha sido el testimonio que más me ha movido, porque me ha interpelado directamente. Y sí creo que no es posible que salgan tantos perfiles tan distintos de tantas mujeres en tan pocos días. Claro, es un montón. En tan pocos es un montón. O sea, son 20 en menos de una semana, es un montón. Sí. Y igual yo puse después un post como invitando a que quienes quisieran hablar del caso, porque algo que también es importante decir es, nadie puede forzarles a decir nada. Así es, por eso te digo, si 20 no es un quieres montón. decir nada, no lo digas, nadie te puede forzar a que lo digas, y nadie además hay debe estar en la situación. Así es, porque además hay muchos temas que son complicados dependiendo de la personalidad. Muchas mujeres tienen mucha vergüenza. Sí. Mucha vergüenza, tienen una vida pareja y no quieren que sus parejas conozcan esto, o no quieren que sus padres conozcan esto, entonces, o que sus hijos conozcan esto. Entonces, hay muchas mujeres que no lo dicen porque realmente tienen mucha vergüenza, no deberían avergonzarse de nada, porque nada malo han hecho. Pero como la culpa siempre se pone en la víctima, entonces la víctima no quiere hablar del tema, y como tú dices, cada una tiene sus tiempos. Por eso me parece extraño, o sea, no extraño, pero sí es un indicador bien importante de que 20 mujeres cuenten historias de este tipo. Ahora, después de escucharlas, tú pusiste en Twitter, he decidido formalizar esto. ¿En qué consiste esa formalización? En realidad, cuando yo puse eso, lo que imaginé era que yo iba a tener que ir y dar un testimonio para abrir un caso. Exacto. Cuando yo llegué a Cancillería, el caso por sí mismo ya se había abierto en el momento de mi post, lo cual es algo de resaltar porque está bien que haya ocurrido. Así es, de oficio, digamos. Exacto. Lo que tengo entendido que ocurrió es que el viceministro pidió a la Oficina de Recursos Humanos que abrieran una investigación. Perfecto. Entonces, cuando yo tengo la reunión... Es una investigación administrativa de carácter disciplinario. Sí. No, muy bien. Algo que hay que decir allí también es que es claro que esa comisión no está pensada en atender este tipo de casos. Para empezar, porque su conformación son 3 hombres. Claro, es de disciplina de otro tipo de cosas, ¿no? Exactamente. De faltas, no obedeció las órdenes del superior, digamos, ¿no? Sí. Pero claro, no acosa a las mujeres que trabajan en la Cancillería. Y claro, lo que yo sí he hecho ha sido escribirle a quien está a la cabeza de esta comisión y decirle, yo no puedo pedirle a otras mujeres que vengan a dar ningún tipo de testimonio si es que no sé que al menos va a haber una interlocutora mujer. Lo que me han dicho es que ya han pedido efectivamente que alguien se incorpore para estar al menos en escucha de testimonios, lo cual me parece bien, pero lo que me parece que es claro es que evidentemente no estaba diseñada para recibir ese tipo de casos. Nada. Entonces, en lo que ha consistido la formalización en ese sentido es en que yo fuera y diera todo mi testimonio, que además evidentemente yo sí lo he dado con todos los nombres y todas las características necesarias para que puedan investigar el caso de la mejor forma. ¿Las mujeres siguen siendo minoría en la Cancillería? En el servicio sí, creo, ¿no? Yo en el servicio como totales ya lo empezaría a dudar porque me parece que hay muchas mujeres que han ingresado al servicio en los últimos años. Lo que sí me queda claro es que en cargos de autoridad son minoría, clarísima minoría, y estoy 100% segura de que si alguien se echa a analizar el nivel de ascensos y versus trayectorias profesionales, lo que va a salir como evidencia contundente, estoy 100% segura, es que los ascensos tienen un gran porcentaje a personal masculino que no creo que esté del todo justificado. Es decir, que se favorece todavía los ascensos, hay un sesgo masculino en detrimento de las mujeres que podrían ascender. Sí, yo creo que sí. Además porque muchos de los mecanismos perjudican el ascenso de las mujeres, ¿no? Claro. Si tú te pones a ver internamente cómo va su normativa, hay una serie de perjuicios claros a las mujeres que, por ejemplo, quedan embarazadas, claro, en el proceso de búsqueda de algún ascenso. Además, hay una serie de cosas que deberían cambiar internamente respecto de aquellas personas que se casan siendo ambas parte del servicio diplomático. Hay una serie de mecanismos que no favorecen que sean las mujeres las que asciendan y una serie de cosas así, ¿no? Tremenda historia. Ahora, esta historia, que me parece muy importante y que puede llevar a una gran reforma en la Cancillería, que eso espero, también puede ser útil para otras instituciones del Estado.
donde hay estas relaciones jerárquicas que obligan, ¿no es cierto?, que no solamente es jefe subordinado, sino carrera. Sí. O sea, acá voy a estar los próximos 20 años o 30 años, y pienso sobre todo en la administración de justicia y en los servicios, en las Fuerzas Armadas y Policiales. Exacto, ahí hay dos componentes. Uno que es el tema jerárquico, como bien lo has mencionado, y otro, la exclusividad de la materia. Claro. O sea, realmente, si alguien decidiera hacer público un caso de denuncia dentro del servicio diplomático y resulta que por eso pone en riesgo la carrera y la pierde, no solamente pierde la carrera dentro de la institución, pierde la posibilidad de hacer una carrera relativamente decente fuera, porque ¿en qué lugares más va a desempeñar esas funciones? ¿En qué lugares más esa expertise sirve? Claro, no sirve para nada, claro. Entonces, claro, es un caso sumamente complejo y, como bien dices, otras instituciones encajan en ese tipo de perfil. Entonces, el Estado tiene una obligación. Exacto. Ahora, el Ministerio de la Mujer, que tiene preocupación por estos temas, no podría impulsar, y de hecho tiene que impulsar, una política pública dentro de las instituciones jerarquizadas del Estado para que esto no ocurra. Yo creo que sí hace falta una perspectiva ad hoc para este tipo de instituciones. Siento que eso todavía es algo que no está, eso es cierto. Lo que también tengo que resaltar es que el Ministerio de la Mujer ha sido una de las instancias que más apoyo y más acercamiento propicio, digamos, ha tenido en mi caso. Bueno. Que es algo importante. Creo que su aproximación ha sido muchísimo mejor que la de Servir. Por ejemplo, Servir también se ha puesto a disposición. Que también es una institución que tiene que ver con lo que son recursos humanos. Y lo que hay que revisar, y creo que eso incluso hay que revisarlo normativamente ya a nivel legal, son los regímenes laborales especiales. Porque por detrás de todo esto está el tema de que Servir puede hacer lo que sea. El régimen laboral especial para personal diplomático tiene sus propias perversiones y eso también hay que reconocerlo. Y también la de las Fuerzas Armadas. Totalmente. Y también el sistema de justicia. Exacto. Y claro, como son regímenes laborales especiales, ahí está la dificultad para las mujeres que no quieren entrar en este tipo de dinámicas perversas, de verse excluidas. Exacto. De verse excluidas al final. Eso es problemática, conflictiva, ¿no? Entonces te ponen una chapa encima y esa mujer no asciende porque es conflictiva. Sí, totalmente. ¿No? Está atroz. A ver, ¿alguna pregunta del público? Bueno, hay mucha solidaridad a tu caso, Fabiola, y Gracias. Bueno, y hacen un llamado pues al presidente, dicen, presidente tiene que tomar cartas. Claro, y yo en el quiero decir asunto. algo que Fabiola lo ha dicho, pero no es el caso de Fabiola, Exacto. es el caso de la institución como tal, que tiene que dar una respuesta siglo XXI, no siglo XIX, a este problema. Exactamente. Y ese es lo importante, que este caso sirva para que esto no siga pasando y no esté normalizado. Eso es lo importante. Bueno, nos tenemos que ir. ¿Quieres añadir algo más? No, simplemente quiero agradecer muchísimo a todas las personas y a todas las mujeres que me han escrito diciéndome que sus casos no van a salir públicos, pero que me dan toda su solidaridad y que me han contado lo que ha pasado. Simplemente quiero agradecérselos mucho. Quiero que sepan que yo de primera mano comprendo precisamente de lo que están hablando. Y quiero agradecerle muchísimo, además a todas las instituciones que de verdad se han puesto a disposición de todo esto, y a todas las personas que como tú, que como ustedes, como el equipo, No es han una tomado historia. interés. Yo no conozco a Fabiola Arce, pero leí el relato y dije, esto es muy serio, esto es muy importante, y esto sí denota que a veces, y eso es muy importante, ¿no?, las películas gatillan nuestra comprensión de un hecho en el cual hemos estado tan inmersos, tan cercanos, que no hemos tenido la perspectiva para verlos, ¿no? Exacto. Y pasa lo mismo con las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica, exactamente lo mismo. Sí. O sea, lo saben y no lo saben. Exacto. Y al mismo tiempo te confrontas y dices, un momento, ¿qué cosa pasó acá? Exacto, y ahí hay algo que también hay que tocar en referencia a eso, que es claro, la cultura está apuntando hacia muchas cosas que las ciencias sociales y que el sistema educativo y etcétera no están logrando articular de forma integral, pero que deberíamos buscar que articulen. Gracias. Bueno, nos tenemos que ir. Hoy día nos vamos temprano, como ustedes saben, porque hay misa del Señor de la Justicia. No se olviden de colaborar con Radio Santa Rosa a través de
PayPal en nuestra página web. Y nos vemos el día lunes con mucha más información. Hasta pronto. Nos vemos, hasta lunes. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa.